HT24 llegó hasta la sede de la Corporación de Periodistas del municipio de Soledad, Copelsol, y va a conversar con el docente, crítico literario y cronista y comunicador social Fausto Pérez, ya que hemos estado llevando clases de redacción periodística por espacio de casi un mes. Fausto, bienvenido a HT24. Muchas gracias, aquí complacido de estar y de hablar un poco de periodismo, de literatura, de narrativa. Ahora, Fausto, ¿cómo llega Fausto Pérez al periodismo de manera rápida? Cuéntanos un poco tu proceder. Todo obedece a la pasión. Desde niño yo me incliné por la narración del fútbol. Mi padre, le debo mucho a él porque él llevaba revistas, escuchábamos buena radio. La radio le permite, la buena radio que informaba, educaba y recreaba, no la radio de ahora en un gran porcentaje que es simplemente recreativa. Entonces ahí se despertó por mí el interés por el periodismo, y la literatura nació gracias a mi madre, que es semi-analfabeta, pero ella leía a Soto Aparicio, leía también los grandes autores, y entonces ahí fue donde se inició mi vocación. Empecé a escribir, yo estaba todavía en bachillerato, le llevé artículos a Fabio Poveda Márquez, maestro de periodismo en Colombia, y él me los vio en el Heraldo y me publicó en el año 1982. En 2022 cumplo 40 años de estar en el ejercicio. Ahora, ¿qué tiene que tener un periodista para lo que dicen los editores centrales o editores de información que tenga madera? Bien, primero, saber escribir. Y esto va a la buena lectura. Si usted sabe escribir, lo demás viene por añadidura, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener vocación, hay que tener pasión y un poco de suerte. Un poco de suerte. Es fundamental estos elementos. Entonces, pasión, vocación y un poco de suerte. Esos tres elementos fundamentales. Ahora, Fausto, ¿tú cómo te considerarías? ¿Qué tipo de periodista? Si te puedes catalogar o poner un nombre. Yo soy un relator de historias, básicamente. Puedo contar una historia de deportes, de cultura, de crónica roja. Sí, es eso, o sea, me dejo asombrar por una historia, le doy voz al personaje, trato de resolver los 5 interrogantes básicos del periodismo, que es qué pasó, cuándo pasó, dónde pasó, cómo pasó, quién fue el protagonista, y visibilizar. La descripción es fundamental, así yo me catalogo como un narrador. Ahora, tú hablabas de que leer es una base fundamental del periodismo, pero Vargas Llosa decía que la universidad mató a los periodistas en algún momento. ¿Qué puedes reflexionar sobre esta frase? Sí, bueno, leer no tiene nada que ver con universidad. Usted puede estar en un aula o no puede estar en ello, pero la lectura es un ejercicio que es inherente en el ser humano, la lectura. De hecho, yo soy periodista de academia. Yo en la universidad no aprendí a leer, no aprendí a escribir, yo fui con una formación, pero definitivamente la universidad es fundamental porque el conocimiento nunca está de más. El conocimiento nunca está de más. En la universidad aprendí algunas estrategias y de hecho yo soy docente de periodismo, y me encuentro con los periodistas empíricos, que nosotros somos empíricos, que la universidad no enseña nada, y me los encuentro que están poblados en un 99.9% de vicios, que es importante. Es decir, que entonces la universidad es importante, no te va a enseñar a escribir, pero la universidad sí te permite profesionalizarte y tener una visión más clara, más precisa del acontecer. Ahora, ¿en qué ha cambiado el periodismo de tu época, que imagino que ha sido con máquina de escribir, a la mía, que pasó a ser digital y por computadoras a tu parecer? Sí, bueno, indudablemente lo miro con la experiencia como docente. Antes yo necesitaba alimentar una información, hacía esto. Otro libro.
llego al computador, ras, copio, pego. Simplifica. Ayuda mucho, o sea, no digo que todo el mundo hace eso, pero antes, la experiencia mía, me permitía seguir un proceso de lectura, de contextualización, escritura, rayar, y ahora yo lo veo en los estudiantes. Soy profesor de periodismo de varias universidades y me he encontrado con estudiantes. No voy a decir que todo, pero en una gran mayoría, en un gran porcentaje, se simplifica ese proceso. O sea, pareciera que lo importante es llegar a la información y listo, fuera. Entonces, en ese sentido, no voy a decir que antes era mejor o peor, pero en la experiencia mía, yo sí digo que fue fundamental, y yo encuentro muchos y protuberantes vacíos en muchos estudiantes de ahora. Ahora, Fausto, yo he tenido la oportunidad de tener contacto y de trabajar de alguna manera con estudiantes que van egresados, y muchos desmerecen la Universidad del Periodismo, que es la Crónica Roja, que es la crónica judicial. Los entendidos decían que para aprender a hacer periodismo tú tienes que empezar en Crónica Roja. ¿Compartes esta idea? La Crónica Roja es una pista ideal de decolaje para el periodismo. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Yo lo hice a la inversa. Yo empecé en deportes. En el diario El Heraldo. Trabajé en El Heraldo 9 años. Después me fui al diario El Tiempo a hacer de todo. Fui al Universal, y en el Universal roté y cubrí la fuente de Crónica Roja. Uy, wow, te permite desarrollarte como narrador. ¿Por qué? Porque tienes el elemento humano, tienes el elemento, la posibilidad de trabajar con el drama, de encontrarte no solamente con la alegría, con la frivolidad de pronto del deporte, otras cosas. Acá hay drama, hay llanto, hay angustia, hay dolor. Y una historia no se parece a la otra, aunque la temática gira en torno a la Crónica Roja, de la reiteración del término. Y claro que sí, para mí la Crónica Roja es una fuente ideal en la que el periodista cronista logra consolidarse para contar historias. Ahora, yo he entrevistado a muchos periodistas que da el salto al vacío, yo lo llamo así, porque se lanza a la política. No hay un regreso para esos periodistas que se tientan una curul, una alcaldía, un consejo. ¿Tú consideras que el periodismo debe estar divorciado de la política? No, digamos que el periodismo debe actuar como un ente fiscalizador, un ente tiene que estar del lado del oprimido, del lado de la comunidad, y que debe operar como una especie de personero, de fiscal. Entonces, respeto los que quieran abandonar el ejercicio periodístico para lanzarse a la política, pero ya se perdería en gran medida esa línea divisora invisible que hay entre el poder y la persona que depende del poder. Entonces, yo más bien pienso eso, que el periodista tiene que estar ahí como ente vigilante, fiscalizador y de denuncia. ¿A qué libro de cabecera regresa Fausto cada cierto tiempo? Hay un libro que es fundamental, que es la Biblia. Para mí es un libro que está lleno de sabiduría. Leo también libros de crónicas, de reportajes. Yo no escribo, no leo, por ejemplo, así se escribe, el arte de escribir bien. O sea, para mí la historia, textos, por ejemplo, de Kapuscinski, textos de Alberto Salcedo Ramos, textos de Mario Vargas Llosa, de Gabriel García Márquez, textos del boom latinoamericano, grandes maestros que le permitan a uno la facilidad de comprender y de decir mejor las cosas. Ahora, hay una frase que dice que en el periodismo se sufre pero se goza. ¿El periodismo qué te ha dado, Fausto?
¿Qué me ha dado el periodismo? A ver, el periodismo me ha dado digamos, la manera de subsistir, de vivir, con hacer lo que a mí me gusta, de enseñar. Me ha dado reconocimiento, me ha permitido acercarme a comunidades, a personas que son tanto célebres como no, pero que tienen algo que contar y que sirven como ejemplo para mostrar a la sociedad. Eso me ha dejado el periodismo. Ahora, ¿qué diría tu epitafio, Fausto? Buena pregunta. Aún estoy en ese proceso de elaboración para que lleve el día de mi muerte, lleve esa inscripción. Todavía es una frase corta, pero para mí tiene que sintetizar mucho y estoy en ese proceso. No creas, no lo he dejado como en un segundo plano. Bueno, Fausto, a mí me sorprende mucho saber que hay muchos jóvenes que estudian Derecho, Economía, Ingeniería en este país, pero muy pocos estudian el periodismo. ¿Por qué crees que se está perdiendo esa magia? Bueno, esto es contradictorio porque en las escuelas, en las universidades, particularmente en la que yo doy clase, en la Sergio Arboleda, se ve la gran cantidad de estudiantes que se matriculan en la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, como se llama acá, porque es que la comunicación social y periodismo es tan amplio, es un abanico de posibilidades y tiene como más de 20 posibilidades, y el periodismo es una de ellas. Entonces no solamente se estudia periodismo. No sé si esto responde un poco a tu pregunta. Hay personas que están posicionadas en los medios, estudian o tratan de especializarse en otra rama y ejercer el periodismo, porque el periodismo, según, bueno, tenemos el caso de la generación que antecedió a la mía, y antes no estudiaban periodismo. Antes era periodismo, sino simplemente la Facultad de Comunicación Social en Barranquilla, en la región Caribe colombiana, es relativamente nueva, tiene apenas medio siglo. Pero entonces surge algo importante, que la gente se especializaba en las humanidades, en derechos, en sociología, y el periodismo como tal no existía como carrera, sino te lo dije, la comunicación social y periodismo. Y yo creo que sí, que se debe estudiar esta carrera, repito, porque es que el periodismo no solamente consiste en escribir un periódico. Con el periodismo tiene la posibilidad de la radio, la televisión, internet, organizacional, en fin, hay diferentes maneras de desplegar todo tu potencial en lo que tiene que ver con esta maravillosa profesión que no en vano Albert Camus declaró como el oficio más bello del mundo. Para terminar, Fausto, ¿qué tú le recomendarías a los jóvenes que están indecisos en tomar esta loca y cada vez más, digamos, inclinada profesión? El mismo consejo que le di a mi hijo. Mi hijo quería quiso estudiar producción de radio y televisión. Yo hice todo lo humanamente posible para que no lo hiciera, pero esa era su vocación. Y yo digo, no me paren bolas, persigan sus sueños. Si quieres ser zapatero, hágalo. Yo no puedo decir, no, que el zapatero, no. Lo importante es que haya vocación, pasión, y después viene la suerte. La suerte es inherente, la suerte es fundamental. Entonces hay que arrancar primero con algo, con la pasión, listo. Y que hay que leer, eso es fundamental. La lectura constituye la vitamina del conocimiento.